Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar en la primera parte del programa con el diputado Osvaldo Vera, del Partido Socialista Unido de Venezuela, además dirigente sindical. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, Vladimir. Gracias por venir. Gracias Primera por la media hora. invitación. Gracias por venir al programa. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar un poco sobre la situación del movimiento sindical en la actualidad, la situación de la contratación colectiva en algunas áreas del sector público. No, fíjate, yo te pudiera decir que ahorita el movimiento sindical está en un proceso de unificación de lo que han sido las luchas que se han venido desarrollando. Hemos logrado, desde el punto de vista de las contrataciones colectivas, un avance bien importante con la firma del contrato colectivo de CanTV, la firma del contrato colectivo ferroviario y el metro de Caracas, para ponerte algunos ejemplos, la discusión y contratación colectiva del sector universitario que se acaba de firmar, y tenemos pendientes que en esto algunos están en pleno proceso de debate, de discusión, el contrato colectivo del sector eléctrico. Comenzamos pronto la discusión del contrato colectivo del magisterio y todo lo que tiene que ver con educación, porque ahí se va a discutir no solamente para el magisterio, para los maestros, profesores, sino también para el personal administrativo, el personal obrero. Está pendiente, ya fue presentado el contrato colectivo del sector petrolero, que es uno de los que tiene regularmente mayor impacto en todo el país, pues marca regularmente las pautas de esa contratación colectiva. En definitiva, podemos decir que estamos actualizados en lo que se refiere a la contratación colectiva. Ahora, ¿cómo se hace con el tema del salario, por ejemplo, para calcular cuando los dirigentes sindicales van a la mesa de negociación con el gobierno o con el patrono del sector privado a discutir el aumento salarial? ¿Cómo hacen para establecer una cifra de aumento que sea, primero, justa, ¿no? Segundo, que no quiebre a la empresa o al Estado, y tercero, que sea perdurable en cuanto a su posible mantenimiento en cuanto a la capacidad adquisitiva del trabajador? Sí, fíjate, uno de los puntos de referencia que hay ahorita en la contratación colectiva, más incluso que el salario, que por supuesto se discute de acuerdo a los niveles del costo de la vida, y es la cláusula que regularmente tiene mayor nivel de discusión, es cómo proteger precisamente el salario. Estamos convencidos, el movimiento sindical, que no hacemos nada con aumentar los salarios si no se aplican medidas desde el punto de vista correctivo, de control, sobre todo del nivel inflacionario. De ahí la gran exigencia que se le ha dado al gobierno de ser mucho más duro contra esa lucha que se tiene contra la especulación, contra el acaparamiento, contra la guerra económica que se ha desarrollado. Pero en la discusión del contrato colectivo, que ha sido una variante bien importante que se ha venido dando, es la implementación de algunas políticas diseñada y señalada por el presidente obrero Nicolás Maduro, que se entra en práctica. Un ejemplo, el mercado obrero, que ya en las diferentes contrataciones colectivas se ha logrado incorporar el mercado del paro obrero como un mecanismo de protección al salario. Lo que tiene que ver con mi casa bien equipada y lo que se refiere a una política directa hacia los trabajadores y las trabajadoras en ese sentido. Lo que tiene que ver, un ejemplo, con la gran misión vivienda obrera, mecanismo que se ha venido utilizando para enfrentar precisamente los niveles del costo de la vida. Entonces es una lucha que se tiene con mejorar los salarios, pero también buscar niveles alternativos, lo que hemos llamado el salario social, para proteger el salario. Claro, en ese caso hay un planteamiento que durante muchos años el movimiento sindical lo reivindicó, que era la escala móvil de salario. ¿Eso tiene vigencia? Ahorita más que nunca. De una u otra manera en la Constitución, por lo menos con relación al salario mínimo, está aplicado lo que es la escala móvil del salario prácticamente. Por eso vemos que paulatinamente y a veces en 2, 3 veces al año se anuncia el salario, aumento del salario mínimo. En el caso de la administración pública se ha logrado que corra toda la escala desde el punto de vista de lo que es el tabulador. Y es parte de la lucha que se tiene en las contrataciones colectivas, sobre todo con el sector privado. Que ahí también hay otra lucha, porque regularmente mientras mejora más la calidad desde el punto de vista del salario, bueno, también son tomados en cuenta ese elemento para el costo de dicho producto. Como entra también en los niveles de producción, entonces son incorporados. Entonces esa pelea histórica, eterna que tenemos, de tal manera que el elemento fundamental que se ha querido desarrollar es cómo avanzar en lo que hemos llamado el salario social.
medidas compensatorias, acuerdos compensatorios para garantizar la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y el equipamiento. Tú hablabas del mercado obrero. ¿Cuál es la verdad del mercado obrero, Osvaldo? No, fíjate, una decisión que tomó el presidente de la República a solicitud del Congreso que obtuvo la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Tenemos muchas observaciones en los niveles de implementación que se ha dado. Ahora, ¿qué es lo que ha sido la experiencia? En algunos casos, un ejemplo, CanTV, que se ha instalado situaciones bien importantes para avanzar en ese sentido. Entonces, ahí se lleva el mercado. A veces hemos tenido inconvenientes en los productos, la escasez de productos, algunos productos que no llegan, o en el caso ferroviario, que hemos creado proveeduría para garantizar incluso los recursos desde el punto de vista materiales, del hogar, de la alimentación. Entonces, es una política que, de acuerdo a la experiencia y a la característica de cada empresa, se va implementando. No es lo mismo, un ejemplo, el sector salud o el sector educación, que están a lo largo y ancho de todo el país, que agrupa a más de 400.000 trabajadores, que una empresa relativamente pequeña. Un ejemplo. En el caso de Mi Casa Bien Equipada, para ponerte un ejemplo, hemos venido avanzando en el sector privado. Aquellos que han mejorado los niveles de producción, los que tienen menos situación de ausentismo. Ha sido una política que se ha venido implementando, sobre todo en Carabobo, Aragua, como parte de las medidas que se ha venido desarrollando. Pero insisto, dependiendo de la característica, no es lo mismo una empresa, un sindicato de empresas, un grupo de trabajadores que están agrupados, que un ejemplo, la situación de los trabajadores eléctricos, que también están a lo largo y ancho del país. Ahora, Entonces, hay algunos sitios donde funcionan mejor, regularmente en las capitales, que aquellos que trabajan alrededor de la capital. ¿El principio igual trabajo, igual salario se está cumpliendo? Yo creo que sí. Ese es un elemento básico, ¿no? Cuando hay las contrataciones colectivas para agrupar y garantizar precisamente lo que es el salario de los trabajadores y las trabajadoras de una empresa. En el caso de la administración pública, el aumento paulatino que se ha tenido con relación. Pero por ejemplo, en el caso de los maestros no pasa así, maestros municipales, un maestro da clase, sea una escuela municipal o sea una escuela nacional, sí, o incluso. Se nos ha presentado ese inconveniente fundamentalmente en salud y en educación, con esa diferencia que aquí se creó del educador municipal, del estadal, del nacional. Sin embargo, incluso una decisión del propio presidente de la República en el sentido de otorgar los recursos para que se nivelara en el caso del magisterio los salarios, porque no hay que olvidar que se dio un aumento de salario de adelanto a la discusión de la contratación colectiva, pero también se dio esos recursos a cada uno de los estados y municipios para garantizar. Entonces es una política que se ha venido implementando de tal manera de normalizar. No ha ocurrido así en el sector salud, que es otro de los contratos colectivos que tenemos pendientes y que esperamos que en medio de la discusión también se nivele no solamente aquellos que trabajan en el sector, en el Ministerio de Salud o que dependa del Ministerio de Salud, sino también lo del Seguro Social, lo del IPAMED y aquellos que son municipales o estados. Ahora, tú fuiste dirigente gremial en el sector universitario, la TAUCIBO, en la Universidad Simón Bolívar. Hoy, bueno, los trabajadores, los profesores universitarios tienen una situación de descontento. Algunos han manifestado que no están dispuestos a iniciar clases si no se discute el aumento salarial. Me gustaría evaluar qué pasa con el sector universitario. Fíjate, ahí nosotros hemos venido teniendo un problema fundamentalmente con FAPU y en particular con 3 asociaciones de profesores, la de la Universidad Central, la de Carabobo, y no recuerdo con exactitud la otra. Primera vez que se acuerda una discusión con todos los sectores, incluso estaba la vieja discusión. FAPU no es una federación de sindicatos, la ley orgánica del trabajo señala que quienes deben discutir son los sindicatos y sin embargo se planteó que ellos estuvieran ahí presentes con todas las federaciones. Ahí se logró, por medio de la discusión, un aumento no solamente de salario, sino de condiciones en el sentido de la calidad del trabajo bien importante. La mejor, yo que vengo del sector universitario, la mejor contratación que se ha tenido a lo largo y ancho de la historia del movimiento sindical universitario, que siempre ha sido muy combativo, que siempre ha sido de muchas luchas, que se ha logrado elementos importantes. Sin embargo, FAPU
desde mi punto de vista, más como una acción política de cara al proceso electoral. No hay que olvidar que las posiciones que ha tomado FAPU en un momento determinado han sido fundamentalmente políticas. No olvidemos, incluso cuando el golpe de Estado fue uno de los firmantes de ese decreto, y que tradicionalmente cuando se acerca un proceso de elecciones importante, como en el caso de las parlamentarias, el caso presidenciales, siempre tiene un conflicto. No podemos olvidar incluso que el último conflicto, ni siquiera ellos salieron de vacaciones, pues llegó agosto, vacaciones colectivas en las universidades, y ellos anunciaron hace 3 años que entraban en receso, un paro en receso, porque entraban en receso. Bueno, eso todavía no lo han eliminado, es como la famosa huelga de Carlos Ortega que nunca acabó. Entonces, en este caso, yo creo, por supuesto, no podemos estar nunca contentos tenemos una lucha importante contra la inflación, pero creemos que hemos logrado el mejor contrato colectivo y sobre todo unitario. Obreros, empleados, profesores, lamentablemente hay un sector que, bueno, se opone a los adelantos que hemos venido teniendo. Vamos a hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando con Osvaldo Vera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigente sindical.